Hola, soy Guillermo Tell y les doy la bienvenida otra vez a los audiocuentos. Y hoy les voy a contar un cuentito acerca de un científico loco que estudiaba cuestiones absolutamente genéticas y sus implicancias. Vamos con ese cuento. Científicos locos, parte 11, Eugene Tico. El científico estadounidense Eugene Tico, radicado en Espeleta gracias a las facilidades que la localidad le ofrecía para sus avanzados estudios, fue un genetista, morfologista, evolucionista, taxonomista y finalmente coleccionista de boludeces que se dedicó toda la vida a intentar explicar desde un punto de vista racional aquellas cosas a las cuales la razón no las asiste. Preguntas que para otras personas eran de carácter intrascendente se transformaban en la mente de Tico en un dilema de necesaria resolución, ya que según su visión de los hechos, el mundo necesita saber el porqué de las cosas. Veía él, en ciertas disposiciones de la naturaleza, una marca indeleble de la relación entre sus componentes. Esto, que en primera instancia podría entenderse gracias a su formación académica, lo llevaba a ver una conexión entre elementos que no necesariamente debían estar conectados. Decía Tico que la semilla de la sandía había sido diseñada genéticamente para ser escupida, que los dedos de la mano habían evolucionado para tareas específicas, como por ejemplo el meñique, que siempre tenía el tamaño de las fosas nasales, de manera de poder sacar los mocos sin lastimar las mucosas, o el mayor, que evolucionó para brindar placer sexual en los clítoris femeninos, o los pepinos, que se desarrollaron no solo como alimento, sino también como un complemento sexual. Una de las teorías más controvertidas de Tico fue la que desarrolló sobre la proporción áurea. A pesar de que no era creyente, entendía perfectamente que la también llamada regla de Dios no tenía nada que ver con seres divinos, sino con esta relación que él tanto buscaba. Su estudio demostró que dicha proporción se encuentra en todas partes e inclusive comprobó que las pizzas más ricas del mundo respetan esta cualidad divina en su relación entre espesor de masa y mozzarella. El problema de Tico fue que nunca entendió o asumió que hay cosas que no merecen ser explicadas y que hay gente que no desea que le expliquen nada. Esa indescriptible pasión por intentar explicarlo todo marcaría para siempre su destino. Su educación universitaria y su natural propensión lo trajeron hasta estas tierras donde, según sus propias palabras, las cosas más extrañas y anómalas se tomaron el trabajo de juntarse por estos lares. Su trabajo comenzó apenas se mudó a Espeleta a fines del año 1945 y terminó con su extraña desaparición en la misma localidad 60 años más tarde. Para aquellos que escuchaban atentamente sus interesantes relatos, contaba que su pasión por intentar develar los enigmas de la naturaleza comenzó con el primer viaje al sur de Espeleta, realizado durante su primer verano en la comarca. Como es de público conocimiento, los enormes lagos del sur de Espeleta, reservorios de agua dulce del mundo, están cubiertos en sus alrededores de frondosos y endémicos bosques de arrayanes. Este dato en sí mismo es insignificante para el vulgo, con la sola excepción de aquellos a los que les pueda llamar la atención el hecho de que haya árboles de color anaranjado. Pero para una mente despierta como la de Tico, este no era un dato menor. Antes de mudarse a Espeleta, había sido piloto de la Fuerza Aérea estadounidense y como tal había combatido junto a los tigres voladores del sudeste asiático en la Guerra del Pacífico contra los japoneses. Batallas aéreas estas que estaban enmarcadas dentro de la conflagración mundial de mitad del siglo XX. Un mes antes del final de la guerra, fue derribado mientras realizaba una incursión de bombardeo sobre las islas de Hokkaido. Siendo su avión alcanzado por fuego enemigo, logró eyectarse antes de caer a tierra y posteriormente fue capturado por los japoneses. Sobreviviendo a las palizas iniciales y no entendiendo absolutamente nada del interrogatorio que le estaban haciendo, fue trasladado a una prisión al sur del país, más precisamente en las afueras de Hiroshima. Según sus propias palabras, desde la mirilla que tenía mi celda y en los momentos en los que no me estaban atormentando, podía ver, parándome sobre el balde que me daban para mis necesidades fisiológicas, un extraño bosque de árboles anaranjados que rodeaba el lugar donde me tenían encerrado.
Luego de la caída de la bomba atómica y encontrándose liberado por la literal desaparición del recinto que lo encerraba, se dio cuenta que todo a su alrededor había desaparecido en una extraña y descomunal tormenta de fuego y una posterior lluvia negra que terminó de destruir lo poco que quedaba. Junto con la ciudad y sus habitantes y la prisión que paradójicamente salvó su vida, también desapareció el bosque de árboles anaranjados. Dadas las circunstancias, no fue su primera preocupación saber qué eran esos extraños árboles y de hecho, y a pesar de lo mucho que habían llamado su atención durante su presidio, se había olvidado de los mismos hasta que volvió a verlos en los lagos del sur espeletense. Cuando se encontró con aquellos árboles, pero a 18.000 kilómetros al sur de Hiroshima, la pregunta surgió inmediatamente en su cerebro. ¿Cómo puede ser que el supuesto árbol endémico de los lagos del sur de Espeleta también estuviera en Japón? Debido a que no debía trabajar para ganarse la vida, ya que cobraba una pensión de excombatiente, se dedicó de lleno a investigar este tipo de cosas que a él le resultaban enigmáticas y atrapantes. Averiguó que aquel bosque de rayanes que había visto desde su celda era el único que existía en Japón y que luego de la guerra los mismos habían desaparecido, quedando solo como mudo testimonio de la barbarie humana trozos de sus troncos quemados. Sin embargo, y gracias a su denodado esfuerzo, logró comparar los genomas de aquellos restos quemados con los de los especímenes de los lagos del sur, llegando a la conclusión de que eran la misma especie. Tanto en Japón como en Espeleta, el área abarcada por los arrayanes estaba circunscripta a una superficie pequeña y específica y de características similares. Los intentos de plantar esta especie en otras áreas fueron estériles y nunca se pudo hacer prender los plantines en otras partes del mundo. Dadas estas circunstancias, ¿cómo se podía explicar el origen de los dos bosques? Una especie arbórea avanza ganando terreno poco a poco, de manera que para recorrer 18.000 kilómetros de separación entre uno y otro bosque, y suponiendo que solo avanzara por crecimiento vegetativo, se tardaría unos cuantos miles de años para llegar de un lugar a otro. Por otra parte, debería haber rastros en el camino intermedio del paso de esta especie, y efectivamente no hay registro alguno de que esto haya pasado. No existe evidencia alguna de la existencia de esta especie en ninguna otra parte del mundo excepto en estos dos lugares. También podría caber la posibilidad de que alguna especie de ave hubiera trasladado las semillas desde un lugar a otro, situación esta que se repite de manera más frecuente de lo pensado. Sin embargo, no hay ninguna especie voladora que realice este trayecto, por lo que esta posibilidad se le escapaba como explicación. Cabría la posibilidad de que hubiera existido en el pasado algún ave que ahora se encontrara extinta, pero sus estudios le demostraban que este no era el caso. Sus averiguaciones lo llevaron incluso hasta las tribus Ainu, pueblo originario de la isla norte del Japón, que le confirmaron que su destino al ser derribado sobre esa tierra en tiempos de guerra no era una mera casualidad. Él estaba destinado a revelar el secreto de las cosas, entre ellos el de los dos bosques naranjas. Este tipo de circunloquios endulzaban sus oídos, pero a la hora de la prueba no le aportaban nada. Sin embargo, él los disfrutaba. Retomando el tema de los bosques naranja, los Ainu le dijeron que el secreto de la anómala distribución de esta especie arbórea se encontraba en los dos lagos también dentro del terreno espeletense, los lagos Titi y Caca. Sus investigaciones en dichos lagos no solo no pudieron salvar sus dudas, sino que le sumaron unas cuantas más. Entre lo que encontró en el fondo de los lagos, los alrededores de los bosques naranjas y los relatos de los antiguos habitantes nativos de la zona, se podría armar una extensa lista de extrañezas. Como ejemplo de esta lista, podríamos nombrar a los peces sin escamas que viven en los arroyos dentro del bosque naranja, las piedras que hablan, ubicadas en las mesetas aledañas, los petroglifos dentro de la misma meseta, la leyenda de los hombres plateados en los salares de la zona, los restos de civilizaciones templarias en las cercanías, las campanadas que se oyen en las poquísimas noches sin viento y que dicen que provienen de la ciudad de los Césares, ranas gigantes en lagos perdidos, huellas y restos de animales prehistóricos en las proximidades de los lagos, caballitos de mar y focas en lagos de agua dulce sin conexión con el océano y varias cosas más de dudosa existencia real. A pesar del aura mágica que envolvía sus investigaciones y la temática casi mística de los tópicos estudiados, había en todas sus especulaciones y elucubraciones pseudocientíficas
un sesgo de verdad analítica. Su formación profesional y sus antecedentes personales le daban un rasgo de seriedad a cada una de sus aseveraciones, por más descabelladas que las mismas fueran. Sus conocimientos de genética le permitieron demostrar que las especies descubiertas eran únicas y este tipo de descubrimientos eran los que respaldaban cualquier otra cosa que él dijera. El paso del tiempo fue cambiando su personalidad afable y alegre por la de una persona retraída y oscura. Como si el acceso a ciertas verdades que no deben ser conocidas por el vulgo le hubiera ido carcomiendo el alma, Tycho dejó de aparecer de a poco, pero sin pausa, de los lugares que solía frecuentar. Se comentaba que había descubierto cosas que no debería haber descubierto, que había visto cosas que no debería haber visto, y lo peor de todo, que él había sido visto por entes que no le presagiaban nada bueno. Además de los cambios de personalidad, Tycho empezó a sufrir cambios en su cuerpo. Empezaron a salirle ronchas, primero en áreas específicas, pero luego se fueron extendiendo a todo su cuerpo. Los médicos no atinaron a reconocer la dolencia y solo le daban algunos paliativos. Las ronchas derivaron en ampollas y costrones que empezaron lentamente a cubrir su cuerpo. Las costras, de aspecto horrible y reseco, le impedían ciertos movimientos, ya que, por ejemplo, al querer mover las manos, las costras de las mismas se agrietaban generándole un dolor espantoso. Finalmente, un día, sencillamente desapareció. Algunos dicen que debido a su enfermedad decidió internarse a morir en esos bosques que tanto amaba y que tanta fascinación le provocaban. Sin embargo, investigaciones posteriores no lograron dar con sus restos. Otros dicen que lo que aquejaba a Tycho no era una enfermedad, sino un gualicho esgrimido por algún ser que había sido molestado por el sagaz investigador. Los más racionales decían que lo que aquejaba a Tycho eran las secuelas de la exposición a la bomba nuclear en Hiroshima y la sobredosis de radiación que había recibido. Los menos racionales arguían que Tycho, por decisión propia, se había transformado en el bosque y que los cambios en su apariencia se debían al proceso de conversión a árbol. Cómo lograba Tycho realizar semejante transformación era parte de los conocimientos adquiridos en sus investigaciones. A raíz de esto, decían que no tenía sentido buscar el cuerpo de Tycho, ya que él mismo se había transformado en árbol y nunca sería hallado. El hecho es que nunca se encontró nada que evidenciara qué fue de la vida de Tycho.